hipernatremia. No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con la hipernatremia, que básicamente pues es lo contrario de la hiponatremia, ¿sale? La hipernatremia, pues, de forma general y estadísticamente hospitalaria, pues a nivel hospitalario, la incidencia de esta entidad, pues, ronda alrededor del 3% de todos los pacientes hospitalizados. En los pacientes críticos, sobre todo en cuidados intensivos, es un poco más frecuente, con hasta el 9% de todos los pacientes. Y en caso de que llegamos a tener un desequilibrio hidroelectrolítico, en este caso del sodio, hablando de hipernatremia de forma aguda, esto se ha catalogado justamente como un factor independiente con elevación con la mortalidad, ¿sale? Y obviamente, pues aumento de los días de estancia hospitalaria. Es un trastorno menos frecuente que la hiponatremia, pero que sí suele aparecer, sobre todo a nivel intrahospitalario. A nivel extrahospitalario, pues también, pero es un poco menos común, ¿sale? Entonces vamos a definir la hipernatremia con un valor sérico de sodio por arriba de 145 milimols sobre litro. Generalmente en una persona sana sin factores de riesgos hay dos mecanismos que nos defienden contra la hipernatremia. Uno es la sed y dos es la excreción de una orina pues concentrada, ¿no? Sobre todo concentración de solutos, sobre todo de sodio. Entonces, los dos mecanismos justamente que causan la hipernatremia es por ganancia de sodio, y esto es muy frecuente a nivel intrahospitalario, o por pérdida de agua, que puede ser tanto intra como extrahospitalaria, ¿sale? Básicamente son dos los mecanismos y son dos los mecanismos que nos defienden contra esto. La sed, pues recuerden sobre pues el ejemplo de hacer ejercicio, ¿no? Nosotros podemos hacer ejercicio 30 minutos, media hora, una hora, valga la redundancia, de la media hora, pero en este caso, pues nosotros perdemos agua por diferentes mecanismos, ya sea de transpiración, ya sea por sudoración o convección o por la misma respiración. ¿Sale? Entonces, recuerden siempre que nosotros somos un recipiente, ¿no? Que está conformado en la mayor parte por agua y una pequeña parte por solutos. Entonces, al final de cuentas, si perdemos esta agua, pues lo que se va concentrando, pues es los solutos, ¿no? Y para equilibrar eso, pues hay de dos, que nuestro sistema nervioso desencadena el reflejo de la sed, tomamos agua para equiparar pues estos solutos. Y la otra es que, bueno, si no tenemos acceso prácticamente al agua de inicio, pues lo que hace nuestro riñón básicamente es tratar de que la poca agua que se elimina a través de la orina se reabsorba nuevamente a través del riñón y justamente salga una orina pues concentrada, ¿no? Estos son los mecanismos, vamos a decirlos así, de defensa contra la hipernatremia, ¿sale? Entonces, siempre en cualquier enfermedad hay poblaciones de riesgo, ¿sale? De mayor riesgo, ¿sale? En el caso de la hipernatremia o el desarrollo para la hipernatremia, pues por lo regular siempre los pacientes más jóvenes, o en este caso infantes o niños o lactantes, son los de mayor riesgo, así como también pues los adultos mayores, ¿sale? Generalmente también es más frecuente en pacientes hospitalizados y esto puede ser por diferentes etiologías, ¿no? Una, porque estemos administrando pues más soluciones de lo debido. Dos, por alimentación o hiperalimentación enteral. Eh, Hay pacientes que, por ejemplo, estamos con datos o están con datos de sobrecarga, insuficiencia cardíaca y tenemos que justamente depletarlos de ese excedente de líquido y usamos ciertos diuréticos. Algunos de estos tienen la acción de tener o de, pues sí, más bien tener la acción de un efecto de diurético osmótico, es decir, de eliminar solamente agua, ¿sale? La lactulosa, que pues básicamente produce una diarrea osmótica y algunos pacientes con ventilación mecánica, que son justamente todas las entidades a nivel intrahospitalario que nos pueden causar hipernatremia, ¿sale?
El otro, pues lo que les decía, el otro grupo de mayor riesgo, de alto riesgo, son pacientes con alteraciones mentales, pacientes con alteraciones psiquiátricas que muchas veces, pues por su misma alteración psiquiátrica, pues no consumen agua o se privan prácticamente de tomar agua o de algún alimento y esto pues hace justamente que tengamos riesgo de hipernatremia, deshidratación básicamente, ¿no? Pacientes con diabetes descontroladas, sobre todo descompensadas, en la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, en donde prácticamente se deshidratan y empiezan a producir mucha glucosa y evidentemente pues hay pérdida de agua corporal, ¿no? Y algunos otros pacientes con alteraciones o desórdenes poliúricos, llámese también por medicamentos, llámese por alteraciones mentales o psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas y algunas otras que pueden llegar a causar estos desórdenes, como tumores a nivel del sistema nervioso central, traumatismos craneoencefálicos, infecciones o algunas enfermedades infiltrativas, como por ejemplo la sarcoidosis, que es menos frecuente, muy rara, pero puede llegar a causarnos, pues, en este contexto, pues, hipernatremia, ¿sale? Entonces, para cualquier enfermedad, no hay que, o más bien hay que hacer siempre una historia clínica pues muy, muy detallada porque pues ya les había mencionado que una historia clínica muchas veces nos da hasta un 60%, incluso hasta más, 80% de una certeza diagnóstica, ¿sale? Y para eso, en el contexto de hipernatremia, pues siempre tenemos que hacer o incluso depende de la enfermedad, pero siempre tenemos que hacer preguntas dirigidas a lo que buscamos, ¿sale? Si ya sé que llegó a urgencias, que llegó con alteración del estado mental y que tiene sus laboratorios con un sodio de 170, bueno, entonces muy seguramente si ya sé que el sodio es el soluto más importante del organismo, bueno, pues habría que preguntarle justamente si está tomando agua, ¿no? Cuánto está orinando. Hay que tratar de identificar alguna causa por pérdida de agua, es decir, el hecho de que estén usando diuréticos o incluso por el simple hecho de tomar mucha agua. Hay pacientes que tienen potomanía, ¿sale? Y que justamente por algún trastorno, incluso los trastornos psiquiátricos, pues hacen que los pacientes, la esquizofrenia es uno de ellos, en donde los pacientes tienden a tomar demasiada agua más de 4 litros. Entonces, es evidente que si estamos tomando agua, pues no es que nos hiperhidratemos, al contrario, como estamos tomando demasiada agua, nuestro organismo detecta, oye, espérame, o sea, si de por sí tengo mucha agua y le estás metiendo más, entonces lo que desencadena es un reflejo de uresis, ¿no? Y entonces esta uresis, eh, pues elimina totalmente agua alrededor de más de 5 litros, incluso hay algunas bibliografías que hasta dicen 10 litros al día de uresis y esto pues elimina muchas veces la cantidad necesaria de agua para causar hipernatremia, entonces también es importante. A nivel intrahospitalario, pues hay que justamente verificar que nuestras soluciones no estén de más, ¿no? O que las estemos pasando a una velocidad alta y que sobre todo esa solución pues sea rica en sodio, ¿no? Como por ejemplo, la mal llamada solución fisiológica que ya saben que no tiene nada de fisiológico, ¿sale? La hiperalimentación o pacientes que estén ahí, disculpen, tuve un error de dedo, pero los pacientes que estén en tratamiento con uso de manitol, ¿sale? Que es un diurético osmótico. Antecedente de diabetes, obviamente si este paciente o el paciente que tenga hipernatremia cualquiera, que ya urgencias, pues preguntarle directamente si estuvo expuesto a un ambiente pues caluroso, si se fue a hacer ejercicio intenso, por ejemplo, si ha tenido diarrea. Obviamente, pues el historial dietético también importa porque pues la alta ingesta de proteínas también puede llegar a causar hipernatremia, a algunos pues electrolitos, el consumo en exceso de electrolitos también nos puede llevar a causar una hipernatremia, es raro, pero sí, sí puede ser. Y obviamente pues medicamentos que sospechemos que estén pues más que reteniendo sodio, pues eliminando agua como la lactulosa, la diarrea osmótica, diuréticos de asa, el consumo de litio en pacientes con alteraciones psiquiátricas, sobre todo depresión, ¿sale? De meclociclina y algunos analgésicos, ¿sale? Son diferentes
causas y preguntas directas que podemos hacerle a nuestro paciente siempre y cuando pues esté consciente o que tenga algún familiar pues que conozca todas sus enfermedades, ¿no? Aunado a esto, pues no nos olvidemos de la exploración física, ¿no? Obviamente todo paciente con alteración hidroelectrolítica, pues ustedes ya saben que no solo es el sodio, no solo es el potasio, hay muchos electrolitos. Entonces, siempre y cuando esto no nos esté causando inestabilidad hemodinámica, siempre tiene que estar estable nuestro paciente, si no, pues hay que tener primero esa parte. Hay que ver cuánto pesó al inicio y a lo mejor si está hospitalizado, lleva 9, 10 días, hay que ver cuánto pesa nuevamente porque no solo pasamos soluciones intravenosas, pasamos medicamentos y muchos de estos medicamentos son intravenosos y no solo pasan los 5 o 10 miligramos o 20 o 30, lo que sea de cualquier medicamento, sino que estos también se diluyen y a veces pues estamos metiendo más sodio de lo que necesitamos realmente, ¿no? Hay que ver justamente cómo está pues el cuello, los pulmones, el corazón y sobre todo para detectar sobrecarga hídrica del cuello porque pues tenemos la incurgitación yugular como un signo indirecto de sobrecarga hídrica, ¿no? Escuchar los pulmones, si hay estertores, si hay derrame, el corazón, para ver si no hay justamente estos datos de sobrecarga de líquidos y obviamente pues a nivel de extremidades, pues si no hay algún grado de edema, ¿sale? Y obviamente pues la evaluación del estado mental, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues ya saben que el sodio, pues nuestro cerebro es muy sensible a los cambios de osmolaridad. ¿Sale? Así como la hiponatremia, también en la hipernatremia, pues el cerebro es muy sensible. ¿Sí, Fernando? Doc, disculpe, mi compañero Alfredo, tiene problemas como con su conexión de internet, entonces me comentó que no ha podido conectarse. Bueno, ahí le pasas Ya me tus conecté, apuntes. doctor. Disculpe, Ah, no lo quise Ok, interrumpir, pero ya. Gracias, Fer. Ya gracias. ok. Entonces, así como en la hiponatremia, así también en la hipernatremia, pues el cerebro es muy sensible a los cambios osmóticos y sobre todo de cambios de osmolaridad. Entonces, en un paciente que tenemos hipernatremia, ¿no? Este es el cerebro o el volumen normal de nuestro paciente. Recuerden que el cráneo, pues es una bóveda cerrada, al final de cuentas, no hay para dónde salir. Entonces, en el caso de la hipernatremia, hay datos de hipertonicidad o hiperosmolaridad. Entonces, este cambio osmolar o osmótico hace que nuestro cerebro, en lugar de aumentar, o más bien al momento de aumentar la osmolaridad, pues lo que hace como reflejo es tratar de eliminar agua y electrolitos. ¿Justamente para qué? Para evitar un edema cerebral. ¿No? Y una vez que justamente se corrige la causa, ¿no? Se trata de forma inmediata dependiendo del grado de la hipernatremia y dependiendo del grado de la sintomatología de nuestro paciente. Bueno, pues ya después que se corrige la causa, pues nuestro cerebro vuelve a la normalidad, ¿sale? Todos estos cambios, dependiendo del grado y dependiendo del tiempo, algunas veces pueden ser agudos y todos estos procesos nos pueden llevar a tener manifestaciones desde alteración del estado mental, letargo, irritabilidad, agitación y algunas veces convulsiones. Cuando los síntomas, o más bien cuando el grado de hipernatremia es más severo, entonces podemos llegar a tener incluso espasmos musculares, hiperreflexia y también espasticidad. O en algunas ocasiones, pues podemos llegar a tener fiebre, náuseas, vómito y sed. Entonces, básicamente, lo que tenemos que identificar es el tiempo de instauración y el grado de afectación en relación a los síntomas, porque si esto es grave, pues obviamente el tratamiento tiene que ser rápido eh, y de una buena manera, ¿no? Porque también no nos podemos sobrepasar tratando de corregir de manera rápida. Acuérdense que estos cambios siempre son muy sensibles nuestras neuronas a estos cambios y también podemos llegar a causar incluso nosotros mismos edema, ¿no? Dentro de las causas, básicamente son dos, ¿sale? Lo que ya habíamos dicho, una puede ser una hipernatremia por depresión de agua, que estemos eliminando agua de más, y esto justamente, pues podemos englobar tres escenarios, ¿no? En donde el primero de ellos es por una ingesta insuficiente, ¿no? Adultos mayores que hagan el experimento, pregúntenle a sus abuelos, tías,
que tengan más de 70 años, ¿cuánta agua toman al día? Y les aseguro que no llegan ni a 1 litro. Entonces, el hecho de no tomar agua, pues nos puede llegar a causar hipernatremia, sobre todo cuando el clima es muy caluroso. Los adultos mayores tienden a deshidratarse, pero es porque también no toman suficiente agua. Algunas alteraciones mentales, como les decía, esquizofrenia. Y obviamente, pues las personas de edades extremas, neonatos, lactantes y adultos mayores, ¿no? Que sobre todo requieran pues ayuda. Hay adultos mayores que pues están postrados en cama o que ya no pueden hacer sus actividades por sí mismos. Todos ellos son factores que pueden pues involucrarse en esta ingesta insuficiente de agua y causar una hipernatremia. El otro escenario es una pérdida de agua libre, ¿no? Y esto puede ser por pérdidas insensibles, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con quemaduras, con grandes quemaduras, o incluso en pacientes o en personas que hacen, pues, ejercicio extremo, ¿no? Sudoración, convección, y pues la misma respiración hace que perdamos agua, ¿no? La diabetes insípida, que esta es una alteración justamente que puede ser adquirida o genética adquirida por algunos medicamentos, algunos traumatismos, ya sean leves o moderados o incluso severos, que afecten al sistema nervioso central sobre todo. Y el otro escenario, pues por pérdida de líquidos hipotónicos. Esto puede ser a nivel renal, ¿no? Con uso de diuréticos osmóticos como el manitol. A nivel gastrointestinal puede ser por vómito, diarrea y por pérdidas cutáneas, que también aquí involucran pacientes que pueden tener quemaduras grandes, ¿sale? Y la otra, bueno, todo esto pues hace que perdamos agua al final del día y que pues concentremos, o más bien que nuestro sodio esté más concentrado en relación al agua extracelular, a nivel extracelular. Y el exceso de solutos, ¿no? Esto justamente es a nivel, en la mayoría de las veces, a nivel intrahospitalario o es muy raro a nivel extrahospitalario. Y sobre todo a nivel intrahospitalario es porque podemos encontrar pues pacientes que estamos administrando pues soluciones intravenosas, ¿no? Y que pues estas soluciones sean ricas en sodio principalmente o que la infusión sea o que esté corriendo a una velocidad mayor de lo que nuestro paciente necesita, ¿no? La reposición de bicarbonato con ámpulas de bicarbonato de sodio también nos lleva a pues a un exceso de solutos, sobre todo de sodio, perdón, y agua de mar. Agua de mar, pues son generalmente pacientes que llegan con algún evento que pues tuvieron riesgo de ahogarse, ¿no? Y solamente he visto un paciente con esa alteración y que pues le toman sodio y justamente sale elevado, pero es por esta cuestión de que pues ingirió demasiada agua, ¿no? En el mar. Otras entidades, otras causas del exceso de solutos, pues es por la hiperalimentación parenteral. Algunas de estas soluciones o preparaciones de alimentación parenteral puede llegar a tener más sodio de lo normal. Y entonces, pues nos puede llegar a causar una hipernatremia aguda, ¿sale? Son dos mecanismos básicamente de la hipernatremia: depresión de agua o exceso o ganancia de solutos, ¿sale? Con todos los escenarios que ya vimos. Entonces, por pérdida de agua y solutos, en donde pues esto básicamente nos dice que tanto agua como sodio se está perdiendo, ¿no? Pero muchas veces es mayor la pérdida de agua, ¿no? Por ende, pues llegamos a tener un balance de agua negativo. Esto puede ser por muchos escenarios, diarreas, vómitos, ¿no? Donde nuestro paciente puede llegar a tener tanto pérdida de agua como sodio, ¿no? Y que incluso eso puede llegar a causar un estado de hipovolemia, ¿sale? Obviamente, cuando nuestro paciente está fuera del hospital y llega con este trastorno, pues hay que ver que si no tiene datos de choque. A esto se refiere hipovolemia, ¿sale? Un estado de choque hipovolémico por la pérdida de agua y solutos. La otra, pues a nivel intrahospitalario, pues nuestros pacientes críticos, sobre todo en UCI, muchas veces por todas las alteraciones son pacientes muy inflamados y esto causa una inflamación general. Hay fuga justamente al tercer espacio, empezamos a tener mayor sobrecarga hídrica, ¿no? Y entonces en ellos
pues hacemos una restricción de líquidos, ¿no? Muchas veces de agua, muchas veces de soluciones intravenosas y esto, pues por la misma enfermedad, todo el metabolismo o hipercatabolismo, pues consume energía, consume agua, ¿no? Y esto también nos puede llevar a una hipernatremia, ¿sale? Y esto, pues obviamente, pues ya sabemos, hay defectos en la concentración de orina, ¿sale? Podemos tener una diuresis osmótica en caso de que tengamos uso de diuréticos como el manitol en pacientes con trauma craneoencefálico, en donde pues a veces la uresis puede ser normal o incluso puede estar diluida, ¿sale? Aquí pues nos ponen un ejemplo de más de 300 milesmoles, esto puede ser variable, ¿sale? O que incluso en un paciente con estado de hipovolemia nos puede llegar a causar una concentración de urea y glucosa, ¿no? A veces, pues la simple pérdida de agua hace que se contraente solutos, no solo un soluto como el sodio, sino también como la urea y la glucosa, por ejemplo, cuando hay en descompensaciones de la diabetes, ¿no? Mm, otras causas de hipernatremia, aquí hubo un error de dedo, ¿sale? Es hipernatremia por pérdida de fluidos hipotónicos. Bueno, pues van desde causas renales, gastrointestinales y cutáneas, de lo que ya mencionamos, ¿no? Renales, pues hay que checar que nuestro paciente no esté usando diuréticos, sobre todo de asa y osmóticos, o que nuestro paciente haya o esté en una fase poliúrica de necrosis tubular aguda. Es decir, que haya tenido una lesión renal aguda severa, que dejó de orinar, mejoró, se estabilizó y después el riñón empezó a jalar, empezó a orinar. Ya se refiere como una fase poliúrica, que es donde prácticamente empieza el paciente a orinar pues más de lo normal. ¿Vale? Gastrointestinal, pues ya lo mencioné, vómitos, diarrea, pacientes que tengan sondas nasogástricas y que estas estén a derivación pues están perdiendo fluidos prácticamente, ¿no? Bilis, las mismas secreciones, gastrointestinales, etcétera. Algunos otros medicamentos, por ejemplo, pues los laxantes, ¿sale? Aquí entrarían los laxantes y pérdidas cutáneas, ¿no? Lo que comentábamos en pacientes con quemaduras grandes o incluso con sudoración excesiva por exceso de ejercicio o por haber estado pues todo un día expuesto a altas temperaturas del sol, etcétera, ¿sale? Hay otro estado de una hipernatremia con pérdida pura de agua, ¿sale? Aquí pues igual lo que dice prácticamente en conclusión es que el cuerpo pierde agua, ¿sale? Esto pues nos puede llevar a que tengamos un estado de reducción de volumen, sobre todo de volumen extracelular. Y evidentemente si en el plasma ya dijimos que el sodio es el mayor electrolito que hay, en combinación con el agua, si hay pérdida de agua, pues obviamente la concentración de sodio va a ser mayor, ¿no? Debe de haber justamente alteración en el consumo de agua, y esto ya lo dijimos también en extremos de la vida, en niños, ancianos, en pacientes críticos, y algunas causas en relación a la respuesta inadecuada de la vasopresina en hipertonicidad, como por ejemplo las adquiridas, ¿no? Traumatismos, infecciones, enfermedades que pueden llegar a afectar el sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, podemos tener pérdidas insensibles, ¿sale? Térmicas, respiratorias o por el simple hecho de no tomar agua. Podemos tener una diabetes insípida central o nefrogénica, que básicamente perdón, es un trastorno de ya sea de secreción de ADH o déficit de acción de la ADH. Y esto justamente es déficit por lo regular de secreción o alteración de la secreción es por lo regular diabetes insípida. Y esto puede ser causada por tumores, postraumática en traumatismo craneoencefálico o alguna idiopática, pero generalmente las idiopáticas, las cosas idiopáticas no existen, siempre hay una causa. Que no tengamos cómo justificarla, cómo diagnosticarla, pues es diferente, ¿no? Pero pues el acuño idiopática. Y la otra es justamente la diabetes insípida nefrogénica. Aquí básicamente nos dice que no hay acción de la vasopresina o incluso hay acción, pero está deficiente, ¿sale? Y esto puede ser a nivel renal, que puede ser congénita o adquirida. La congénita generalmente es por alteración de algunos genes, ¿sale? Y la adquirida, pues es por otras enfermedades o incluso por
fármacos que estén alterando esos receptores, sobre todo los V2, ¿sale? Hipercalcemia, la verdad es que la hipercalcemia aquí no tengo muy claro, no he ahondado en esto, pero muchas veces quiero pensar que la hipercalcemia es por la acumulación de calcio a nivel tubular y esto puede ser que esté afectando el túbulo como tal y que afecte también tanto a las acuaporinas como a los receptores B2, ¿sale? Pero en sí, honestamente, no he ahondado por qué una hipercalcemia puede llegar a causar diabetes insípida nefrogénica. Entonces, les queda de tarea y yo también para poder investigar, ¿sale? Entonces, la diabetes insípida central es lo que les decía, hay una deficiencia de secreción total o parcial de la ADH, ¿no? A nivel central, es decir, es sensible a vasopresina, o sea, se secreta, puede ser poco o mucho, pero hay una acción al final del día, ¿sale? Que puede ser esa acción deficiente o incluso excesiva, pero existe, digamos, que nuestro organismo, pues, la detecte, ¿no? La acción, ¿sale? Y esto, pues ya decíamos, puede ser por infecciones, tumores o traumatismo a nivel del sistema nervioso central, el 50% es idiopática. Hay otro porcentaje que pues es prácticamente genética, hay mutación del gen precursor de la ADH y incluso pues esta acción o esta mala acción o esta poca sensibilidad o mucha sensibilidad pues puede llegar a hacernos necesitar estar tomando demasiada agua, ¿sale? Las características bioquímicas muchas veces también es por descarte, ¿sale? Una diabetes insípida central por lo regular hay que descartar primero todo y si todo está normal, entonces ya nos vamos justamente a investigar si es una diabetes insípida central. Algunas características bioquímicas, pues obviamente que nuestro paciente esté con hipernatremia, que pues, si tenemos un exceso de solutos, pues obviamente la osmolaridad plasmática va a ser igual alta, más de 295, pero la osmolaridad urinaria muchas veces es relativa, ¿sale? Puede ser menos de 700, algunos dicen entre 300 y 700, entonces esto pues muchas veces es relativo, ¿sale? Se tienen que hacer, utilizar otros criterios para eso. Y entonces, pues el tratamiento, igual, nos voy a preguntar solamente es para que lo conozcan. Si nos falta ADH, bueno, pues es lo que tenemos que usar, ¿no? Damos medicamentos pues análogos del ADH como la desmopresina, que puede ser intranasal u oral, dependiendo de la evaluación, pues podemos dejar las dosis cada 24 o cada 12 horas. ¿Sale? A nivel justamente renal, no, perdón, estas son todas los medicamentos que podemos dar. En este caso es completa, se usa vasopresina y cuando es parcial, sabemos que se secreta, pero muchas veces no actúa al 100%. Entonces pues también ayudamos con agonistas del ADH, la desmopresina, que ya lo dijimos, hay una presentación de vasopresina acuática, o tiene otro nombre, pero no recuerdo ahorita, pero es prácticamente derivada de agua. Sale clorpropamida, clorfibrato y carbamazepina que tienen efectos similares o que ayudan, digamos, a potencializar pues parte de lo que es la acción de la vasopresina como tal, ¿sale? En el caso de que sea nefrogénica, bueno, pues aquí igual muchas veces quiere decir que hay secreción, ¿no? Puede ser poca o mucha, pero a nivel central se secreta. Lo que falla es justamente los receptores a nivel renal, ¿sale? No hay acción de la vasopresina a nivel renal, ¿sale? Y esto puede ser congénita o adquirida. Generalmente la congénita, pues hay mutación de los genes, ya sea de las acuaporinas o de los receptores de la vasopresina. La adquirida, digo, pues la congénita es más grave, no podemos quitar, poner o modificar genes. Evidentemente, pues eso es de por vida. Y la adquirida no, porque la adquirida pues puede ser por condiciones que afecten a nuestro túbulo, ¿no? Es decir, medicamentos que sean nefrotóxicos, drogas y algunas otras enfermedades, como por ejemplo lo que son la fibrosis pues quística, ¿no? Aquí pues básicamente si ya sabemos que la vasopresina, ¿cuál es la acción de la vasopresina? Para que no se me duerman, porque hablar de esto igual es pesado. Leslie, ¿cuál es la acción de la vasopresina?
que lo venimos comentando desde las clases pasadas. ¿O Alfredo? Sí, Dafne. Pues es la hormona que ayuda como a conservar el agua, no es la antidiurética. Y también Ajá, ayuda a exacto, la osmolaridad. exacto. Entonces, si a nivel renal, eh, pues la vasopresina, que se une a los receptores B2, ¿no? Y que estos receptores de la B2 a través de las vías, pues AMP cíclicos y otras vías, hacen que por medio de las acuaporinas pues capten agua, ¿no? Pues son como, imagínense, son como burbujas, ¿no? Pero estas burbujas dentro pues llevan agua. Entonces esa es la acción de la vasopresina. A la hora de que el agua pase en el túbulo, toda esta agua se reabsorbe a través de estas acuaporinas, ¿no? Entonces si no hay, y justamente, regresando un poquito, y justamente pues esta concentración de la orina, pues cambia, ¿no? Si lleva, vamos a suponer, un 50% de agua y un 50% de solutos, el que sea, cualquiera, al final, a la entrada del túbulo son 50-50 y al final del túbulo puede ser que incluso sea un 10% de agua y un 90% de solutos, ¿no? Entonces, la vasopresina tiene esa acción, ¿no? De captar todo el agua posible o reabsorberla, justamente ¿para qué? Pues para concentrar la orina, ¿sale? Esta es, a grosso modo, la acción de la vasopresina. Evidentemente, si no hay vasopresina, pues entonces el riñón no tiene la capacidad de concentrar la orina, está dejando escapar agua y evidentemente, pues ese 50% de agua y ese 50% de sodio, tanto en la entrada como a la salida, va a ser igual. ¿Sale? Entonces no hay concentración de la orina, a eso se refiere la incapacidad renal de concentrar orina, ¿sale? Evidentemente, pues para diagnosticarla hacemos diferentes pruebas. Una de las más comunes es la de privación de agua o la restricción de líquidos y a raíz de ahí, pues medimos tanto la osmolaridad urinaria después de una deshidratación y o restricción de líquidos y también después de una deshidratación provocada, pues también se puede medir la vasopresina. Hay otras pruebas que actualmente pues se mide una molécula que se llama la copeptina, sale que también dependiendo de esta deprivación pues vamos a tener ciertos valores que nos hagan el diagnóstico básicamente de una diabetes insípida nefrogénica, pero esto igual solamente es para que lo conozcan, ¿no? Podemos tener en condiciones normales, pues la osmolaridad urinaria siempre va a ser mayor de 800, la vasopresina va a ser más de 2, y dependiendo, si nos encontramos ante una diabetes insípida, pues central, parcial, o una diabetes insípida nefrogénica, o incluso una polidipsia primaria, que eso también es otro apartado, pero hay que mencionarlo porque en la polidipsia primaria puede estar que nuestro paciente tenga otro trastorno, que tenga la necesidad de estar tomando agua, 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 y puede ser que nuestra orina esté muy diluida. Y se puede confundir incluso con diabetes insípida nefrogénica o central, ¿sale? Pero ese es otro apartado. Entonces son las características dependiendo de la osmolaridad en donde nos pueden orientar si es central, completa, central parcial o nefrogénica. Igual solamente es para que lo conozcan, no voy a preguntar cuánto es la osmolaridad urinaria en una diabetes insípida parcial o central, ¿no? Otra de las causas, pues ya lo dijimos, ¿no? El incremento, una hipernatremia con incremento de solutos, ¿sale? En donde aquí, pues prácticamente es a nivel intrahospitalario, el balance de sodio muchas veces es positivo por administración alta de soluciones, ¿no? Incluso el hecho de corregir una hiponatremia, muchas veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Por tratar de corregirla, por aumentar el sodio por más tiempo, dejarlo con soluciones altas en infusión, pues nos lleva a justamente el otro extremo, ¿no? La hipernatremia. Obviamente el uso de soluciones hipertónicas, ¿no? También nos llevan a causar hipernatremia. El bicarbonato de sodio es una solución hipertónica. Entonces, corregir la acidosis muchas veces no saben que también esto nos puede llevar a una hipernatremia. ¿Sale? Algunas situaciones donde hay un daño tubular,
o incluso lesión renal aguda con disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, obviamente, pues el tratamiento pues, es tratar de corregir o buscar el equilibrio de las soluciones intravenosas con nuestro agua corporal total. Eso es difícil, se utilizan muchos métodos, pero pues tratar siempre de buscar ese equilibrio, no sobrepasarnos, ¿sale? Quitar obviamente todos los diuréticos que nos puedan estar causando deshidratación, ¿no? Y que nos lleve también a una hipernatremia. Ya lo dije, ¿no? Las infusiones con bicarbonato de sodio, la alimentación enteral o parenteral, la ingesta de cloruro de sodio, ingesta de agua de mar, incluso hay enemas con solución salina que también, por el simple hecho de hacer un enema, pues que llegan al intestino pues básicamente va a reabsorber en parte esas soluciones. Las infusiones con soluciones hipertónicas, hay soluciones también que se usan en diálisis que son hipertónicas, pero que aquí en México, en los hospitales, al menos donde he estado, no las he visto. Son más de concentración, más de concentraciones altas de glucosa, más que de sodio, ¿sale? Y por lo regular creo que ya no son, o más bien ya no se usan tanto. Entonces, pueden a lo mejor estar en otros países, pero aquí en México yo no las he visto. Y algunas causas endócrinas como el hiperaldosteronismo primario, ¿sale? Son causas que también nos eh, pueden llegar a causar hipernatremia, ¿sale? Obviamente, pues siempre el tratamiento, pues hay que identificar la causa, tratar de corregirla, determinar el tiempo si es posible. Ya saben que algo agudo siempre va a ser menos o dentro de las primeras 48 horas y algo crónico es más allá. ¿Sale? Las metas siempre de corrección hipernatremia es tratar de disminuir 0,5 a 1 milimol por litro por hora o 10 milimol por día. ¿Sale? Esto es, digamos, de ley. ¿Sale? No cambia. En la hiponatremia, pues cambia un poquito, pero siempre no rebasando los 10 milimol en 24 horas. Y obviamente para un mejor abordaje, pues tratar de determinar la osmolaridad sérica y la osmolaridad urinaria. ¿Sale? Entonces, em, hay, obviamente, pues digo, esto es algo lógico, ¿no? Si nosotros perdemos agua, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es mayor cantidad de solutos a nivel plasmático y si tenemos mayor cantidad de solutos, pues obviamente vamos a tener un estado hiperosmolar, ¿sale? Entonces, generalmente en la diarrea obviamente, pues pérdida de agua como pérdida de algunos solutos, como el cloruro de sodio, y esto va a ocasionar pues una contracción del líquido extracelular. Y muchas veces esta contracción del líquido extracelular, que si no mal recuerdo lo vamos a ver en trastornos del potasio, magnesio, pero a la hora de contracción, a la hora de contraerse, eh, imagínense una red, una bolsa, ¿no? En donde tenemos 10 eh, eh, no sé, pelotas de tenis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes llenan esa bolsa con 10 pelotas de tenis y básicamente, pues hay espacio, ¿no? Podemos llenarla incluso con más, en una bolsa de 2 kilos, por ejemplo, 3 kilos, ¿no? Y podemos tener espacio, perdón. Entonces, cuando hay una contracción, o más bien cuando apretamos esa bolsa, lo que hace es justamente que las pelotas pues se concentren, ¿no? Y entonces esto hace justamente algo similar, es un efecto con la urea y la creatinina. Esta contracción del volumen extracelular hace que haya mayor concentración de urea y creatinina y la urea y la creatinina altas por contracción de volumen, sobre todo del líquido extracelular. Obviamente, pérdida de agua, ¿no? Y se ve evidenciada por elevación de la anemia. Acuérdense que el sodio pues, no es el único soluto que está en el plasma. Evidentemente, pues la osmolaridad pues, va a ser alta y la tonicidad también es alta, ¿no? Estas son las fórmulas prácticamente de cómo sacar la tonicidad plasmática y la osmolaridad plasmática, que pues igual, digo, actualmente ya tenemos las aplicaciones para sacarlo y pero pues si nos quedamos sin batería o no tenemos internet, pues obviamente hay que tratar de
de hacerlo. La que utilizamos es más la osmolalidad, perdón, plasmática, ¿sale? Entonces, el tratamiento ideal, pues siempre tratar de ver que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. Eso es en cualquier enfermedad, ¿sale? Tratar de restituir el líquido nuestro estado hemodinámico es muy grave, ¿no? Entonces, generalmente hay que restaurar ese líquido perdido. Hay que ver justamente cuánto tiene de déficit de agua, cuánto tiene de pérdidas insensibles y pues tratar de hacer un cálculo determinado para, justamente en el caso de la hipernatremia, pues tratar de disminuirlo, ¿sale? Que ya dijimos con las metas previas, ¿sale? 0.5 a 1 mililitro, 1 milimol por litro por hora o 10 milimol por día, ¿sale? Y evidentemente, dependiendo del estado de nuestra volemia, pues tratar de corregirlo. Entonces, en un paciente con estado de choque, pues obviamente hay que tratar de reponer el volumen con solución salina, ¿sale? Y después, pues tratar de que esa solución salina pues no nos lleve a una hipernatremia, por eso se usa solución glucosada al 5% que no tiene nada de sal, o una al medio, es 0.45% que nos aporta poco sodio, ¿sale? Entonces, esta es una tablita en donde pues nos simplifica cuánto de agua por cada solución que elijamos, ¿no? Por ejemplo, la de una solución glucosada al 5%, como está libre de solutos, nos va a aportar un agua libre, 1 litro de agua libre, ¿sale? En el caso de, por ejemplo, una solución al medio, que es al 0.45%, nos va a aportar medio litro de agua. Entonces, si en una hipernatremia no es agua, pues lo que necesitamos es reponer agua, ¿no? Y estos son justamente los ejemplos de cuánto nos aporta cada litro de solución al 5%, al 0.45 y una solución mixta, ¿sale? Este es igual nada más para ver el déficit de agua o tratar de corregir el sodio sérico a través de la fórmula de Androg y Madias, ¿no? Que por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Si nuestro paciente tiene 155 equivalentes de sodio, llega a urgencias, se toma en laboratorios y sale 155. Lo que no queremos es reponerle sodio, queremos reponerle el agua. Entonces, 1 litro de solución o una solución al 0.45, pues contiene 77 milimols. Em, Obviamente, pues nada más cambiamos la fórmula o cambiamos, digamos, ponemos o sustituimos los valores de lo que queremos cambiar. El cambio del sodio sérico usando una solución a 45. ¿Cuánto me va a cambiar o corregir en hipernatremia a este paciente que tiene 155 miliequivalentes de sodio? Con una solución, ¿cuánto va a corregir con una solución del 0.45? Si ya dijimos que tiene 155, ¿no? El sodio infundido, que le voy a poner es esta solución, tiene 77 miliequivalentes menos sodio sérico, que es lo que tiene el paciente, 155, entre el agua corporal total. En este caso, el paciente tiene un agua corporal total de 32.5 litros, más 1, que es la constante. Se hace pues la división ya con el resultado de la resta. Y esto, 1 litro de solución al 0.45, me va a corregir o disminuir 2.3 milimol, ¿sale? En 1 litro. O sea, 1 litro lo puedo dejar para 6 horas, para 12 horas o para 24 horas y ya sé que más o menos, es un aproximado porque no es un valor absoluto, me va a corregir 2.3 milimol por litro, ¿sale? Entonces, justamente para disminuir la concentración de sodio en 10 milimol, 24 horas, se requerirán, pues en este caso 10, que son la corrección de metas en 24 horas, para llevarlo a 145, entre 2.3, que es 1 litro de solución, al 0.45, que es lo que me va a corregir ese litro, o bajar ese sodio,
Entonces, solamente se hace igual una división. Si mi meta es corregir 10 milimols en 24 horas, y yo sé que un litro de solución al 0,45 me va a corregir 2,3 milimol por cada litro, entonces solo se hace una división igual. 10 entre 2,3, necesito 4,3 litros para disminuir 10 equivalentes en 24 horas, ¿sale? Entonces tendría yo que administrarle 4 litros. Ahora ya el volumen de infusión, pues ya nada más, si son 4,300, que son mililitros en 24 horas, se lo quiero administrar a mi paciente, pues nada más lo ponen en una bomba de infusión y dividen 4,300 entre 24 y les va a dar el volumen de infusión para que estos 4,3 litros se pasen en 24 horas, ¿no? Obviamente, pues 4 litros en un día a veces para nuestros pacientes, viendo el contexto, pues es mucho. ¿Vale? Entonces, más o menos es así los confundidos, espero hayan agarrado la idea, pero tampoco les voy a preguntar, les voy a poner un ejercicio para corregir el sodio en el examen, no, tampoco, pero es para que lo conozcan. Y pues ya ahorita, pues déjenle a los residentes que se quiebren la cabeza tratando de corregir el sodio, ¿sale? Entonces, este es un algoritmo, ya más lo voy a mencionar para que es un poquito más de lo mismo, ya casi terminamos. Entonces, dentro de la hipernatremia, prácticamente el abordaje diagnóstico y tratamiento, pues tenemos que ver el estado de volumen. Una hipovolemia, pues seguramente tenemos pérdida de agua total en nuestro cuerpo. Hay que medir la concentración de sodio urinario. Eso nos va a decir si está concentrado en nuestro riñón o no está concentrando, o si hay algún defecto tubular. Si es mayor a 20 miliequivalentes, entonces seguramente tenemos justamente pérdidas a nivel renal, ¿no? Y esto puede ser causado por diuréticos, obstrucción, un daño al parénquima renal propiamente, ¿sale? Si nuestro sodio urinario es menor, entonces quiere decir que nuestro riñón está absorbiendo, está reabsorbiendo sodio. Sale nuestro túbulo está íntegro, entonces seguramente las pérdidas son de otro lado, no tiene nada que ver el riñón, y esto puede ser pues justamente sudoración excesiva, diarrea o algunas alteraciones como fístulas que nos hagan perder pues líquido, ¿no? En el caso de la eubulimia, que no hay edema, pues generalmente no hay cambios realmente tanto en el sodio, pero pues incluso el sodio urinario puede ser variable, ¿no? Y aquí también puede ser que tengamos pérdidas renales o pérdidas extrarrenales, ya sea una diabetes insípida o hipodipsia, que no tomamos agua, o unas pérdidas extrarrenales, como por ejemplo el hacer ejercicio y que perdamos agua a través de la respiración o a través de la piel, ¿no? De la transpiración. En el caso de hipervolemia, si tenemos una hipernatremia con hipervolemia, es decir, con un paciente con un estado edematoso, entonces quiere decir que también estamos ganando agua, ¿no? Y tanto agua como sodio, pues están aumentados. Entonces aquí medimos el sodio urinario, podemos ver justo cómo está trabajando nuestro túbulo, y si está más aumentado, quiere decir que hay un defecto probablemente tubular. ¿Sale? Entonces estamos ganando sodio, ¿sale? Incluso pues hay que checar a nuestro paciente si no tenemos administrando soluciones altas en sodio, soluciones hipertónicas como bicarbonato de sodio o algunos trastornos justamente endocrinos u hormonales, ¿no? Pero para esto ya es otra historia, ¿sale? Y pues nada más para las consideraciones generales, pues recuerden las metas de corrección en la hipernatremia de 0,5 a 2 milimol por litro a la hora, ¿sale? No corregir más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Tener en cuenta que un descenso muy rápido también puede ocasionar un edema cerebral y obviamente puede repercutir posteriormente. Hay pacientes que tienen secuelas. Y en casos muy, muy graves, pues tratar de corregir no rebasando estas metas y estar midiendo justamente cada 2 horas nuestro sodio. Y obviamente si nos pasamos de estas metas, pues tratar de reducir la intensidad de la administración, ya sea de agua libre o de nuestro volumen de infusión. ¿Sale? Entonces, hay otro apartado, pero esto ya es un poco más de nefrólogos, donde en una hipernatremia severa, me ha tocado de 180, los metemos a algo que se llama prisma,
que es una hemodiálisis continua de 24, 48 hasta 72 horas. Nuestros pacientes están conectados todo ese tiempo, pero pues en hipernatremias severas de 180, porque me ha tocado pacientes así, estamos corrigiéndolo muy lento nuestro sodio, porque a veces muy grave estos pacientes que llegan a presentar así. Solamente me ha tocado como dos que han en ese contexto. Los metemos a este prisma, ¿sale? Pero hay que verificar igual muchas otras cosas porque podemos desbalancear otras cosas. Entonces, una monitorización pues prácticamente pues crítica en cuidados intensivos. Entonces, hasta aquí alguna duda de hipernatremia o de hiponatremia. No, Doc. Si no es, ok, si no es así, pues entonces nos vemos mañana o quieren que le sigamos. Sí, Disculpe, Alfredo. doctor, ¿podría Ajá, pasarme lista? Es que ya no llegué al pase. ok. Gracias. Por- Entonces, ¿quieren que le sigamos?